Y dice así: y Moisés alisó 2 tablas de piedras como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra, y Jehová descendió en la nube, y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró, y dijo: sí, ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos. Vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestras iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Amén. Hemos atendido a la lectura de esta mañana y el texto nos conduce a un momento muy especial donde Dios va a revelar su ser, Dios va a mostrarse. El fragmento leído corresponde a la renovación del pacto después del grave pecado de idolatría que comete Israel al adorar un becerro de oro. Lo que sucede antes, para que entendamos un poquito el contexto de lo que se ha leído, es que Dios había llamado a Moisés al monte y Moisés estuvo con Dios durante 40 días en el monte. ¿Qué había pasado en el monte? Dios se había manifestado en el monte de Sinaí con truenos, con relámpago, con oscuridad, con terremoto. Imagínense usted esa presencia gloriosa de Dios descendiendo sobre un monte. Y Dios desde allí manda a llamar a Moisés, y Moisés sube a ese monte y está allí por 40 días. Israel ve que su líder, que Moisés, no regresa. Ellos pensaron que Moisés había muerto, porque ¿quién puede estar en la gloria de Dios y permanecer con vida? Israel se siente solo, se siente abandonado en medio del desierto, y entonces piden a Aarón que les fabrique un dios. Terminado aquel tiempo entre Dios y Moisés, Dios ordena que Moisés baje del monte, y cuando Moisés baja, encuentra a un pueblo volcado a la idolatría. Le estaban rindiendo culto al becerro de oro y decían, podemos leer Éxodo 32:4, decía: Israel, este es tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Moisés, al encontrar aquella escena del coraje que hizo, rompió las tablas de la ley que había recibido de Dios. Eso también significaba que la relación con Dios y el pueblo se había roto. Así lo percibía Moisés, que todo estaba acabado. ¿Qué sentido tenía entregarle al pueblo la voluntad de Dios si el pueblo no sabía mantenerse dentro de la voluntad de Dios? Después de aquello que Moisés ha roto la ley, Dios vuelve a llamar a Moisés por segunda vez al monte. Israel había pecado gravemente con el becerro de oro, rompieron la alianza o el pacto que habían hecho con Dios casi de inmediato. ¿Qué iba a decir Dios en esta segunda ocasión? Podríamos pensar desde nuestro corazón humano que todo estaba perdido para Israel,
Sin embargo, Dios no responde rechazando a su pueblo, sino revelándole su amor. Moisés subió al monte, dice el versículo 5, y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él. Amados, a Dios no se le puede ver y seguir vivo. Nadie en las Sagradas Escrituras puede decir que vio a Dios. Por eso Dios desciende en la nube. En la nube Dios manifiesta que es bondadoso y que salva al hombre. Si Dios desciende en la nube es para manifestar su amor y su ternura hacia Moisés. Y luego dice que estuvo allí con él. Así se da a conocer nuestro Dios como un Dios que se queda, un Dios que acompaña. Piensen esto, a pesar de su grandeza, nuestro Dios es un Dios que siente cariño y que se interesa por el hombre, por eso le busca. Después de esto, de que Jesús desciende en la nube y que está con Moisés, sucede lo siguiente. Éxodo 34:6. Ese es un pasaje, hermanos, de los más relevantes del Antiguo Testamento. Después el Señor pasa delante de Moisés proclamando: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Es un texto sorprendente porque es Dios mismo quien habla. Es Dios quien está revelando su carácter. Este pasaje es tan importante que los profetas, los salmos y toda la literatura de Israel volverán constantemente a estas palabras. Dios se nos revela como misericordia. El hombre no conoce el carácter de Dios. Entonces es necesario que Dios se dé a conocer a sí mismo. Y es lo que está haciendo aquí el Señor. Él desciende para decirle a Moisés y para decirnos a todos nosotros cómo es Él. El hombre que no conoce el carácter de Dios lo pudiera imaginar como un juez severo, como un vigilante del pecado, como alguien que no quita los ojos de encima de nosotros y que está listo para castigar las faltas. Otros que no conocen el carácter de Dios se lo imaginan como un poder lejano, desinteresado. En el Sinaí, donde Dios desciende a mostrarse, a revelarse, Dios se muestra como Dios cercano, como Dios misericordioso. Pues cuando su pueblo le es infiel, al fabricarse su propio Dios, Él quiere perdonarlos. Entonces, amados, lo que mejor describe a Dios es la misericordia. ¿Cómo debemos pensar a Dios? Cuando pensemos a Dios, ¿cómo lo debemos de pensar? Lo debemos de pensar como Dios de la misericordia. Israel reflexiona sobre su infidelidad. E Israel es un pueblo muy infiel. Su infidelidad es continua. Israel piensa en esto, cómo él ha sido infiel a Dios. Y también reflexiona en la misericordia de Dios. Por eso, en sus textos de fe, encontramos lo siguiente. Lamentaciones 3:22.
por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Y podemos leer también en el Salmo 108:6, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. ¿Qué es lo que define a nuestro Dios? ¿Cómo es nuestro Dios? Es Dios de la misericordia. Amén. Esa es la manera fiel, hermanos, de pensarlo. Esa es la manera correcta de reflexionar sobre quién es Dios. Dios es Dios de la misericordia. Si lo pensamos diferente, si nos imaginamos otro Dios, pues es otra cosa, pero no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia se revela como el Dios de la misericordia. Que Dios sea misericordioso no significa que no le interese el pecado. Dios aborrece el pecado porque destruye a sus hijos, porque destruye a su pueblo. Por eso toma muy en serio el pecado. Y leemos en el versículo 7, de ningún modo tendrá por inocente al malvado. El malvado, Dios no lo ve como inocente. En el Antiguo Testamento se insiste en que Jehová es Dios celoso, que castiga los pecados del pueblo. Pero, amados, el hombre delante de Dios siempre será objeto de su misericordia y de su bondad. Cuando nos paramos delante de Dios, cuando nos presentamos delante de Dios, somos objetos de su misericordia y de su benignidad. En otras palabras, cuando nos paramos delante de Dios, Dios nos ve con ternura, con amor. Dios siempre ha sido bueno con su pueblo, de tal manera que las disciplinas que Él ha aplicado en el Antiguo Testamento son disciplinas correctivas. El propósito es hacer volver a su pueblo a Él. Si Dios disciplina es porque ama. El pueblo de Israel en el desierto conoció la miseria del pecado. Cuando levantaron al becerro de oro, rompieron su relación preciosa que tenían con Dios. Sobre este gesto de infidelidad de ellos, ¿quién triunfó? ¿Acaso triunfó el pecado? ¿Acaso se quebrantó la relación entre Dios y su pueblo? En la infidelidad del pueblo triunfó el Señor mismo, manifestándose solemnemente a Moisés con estas palabras: misericordioso y piadoso es Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Frente al pecado, amados, lo que triunfó fue la misericordia de Dios. Es necesario contemplar a nuestro Dios como un Dios que recibe al hombre en su realidad, en su miseria, en la miseria del pecado. Es así, amados, como nos podemos acercar a Dios. El hombre que tiene conciencia de su pecado, escuche esto, se podrá acercar a Dios solamente si cree que Dios puede y quiere perdonarlo. El hombre que tiene conciencia de su pecado solo podrá acercarse a Dios si cree que Dios es misericordioso. Lo que estoy comentando aquí, hermanos, es muy importante,
Porque si nosotros no creemos que Dios es misericordioso, nuestra relación con Él va a ser difícil. Porque el hombre que tiene conciencia de su propio pecado solamente se va a acercar a Dios si cree que Dios es misericordioso. Lamentablemente, escuche esto, lamentablemente muchos no han conocido esta verdad. ¿Cuál verdad? Que Dios es misericordioso, que es compasivo. Lamentablemente muchos no han conocido esta verdad y viven lejos de Dios cargando culpas, pensando que Dios no los puede perdonar. Esta es la realidad de muchos. No conocen al Dios de la misericordia, no creen que Dios sea misericordioso. Entonces, ¿qué les queda? Vivir lejos de Dios, cargando culpas, pensando que Dios no los puede perdonar. Esta revelación de Dios, amados, es central para el pueblo elegido, porque cada vez que Israel tiene culpa, en estas palabras encontrará la fuerza y la razón para volver una y otra vez a Dios después de cada una de sus infidelidades. Dios entonces muestra su ser, cómo es Él. ¿Y qué hace Moisés? Podemos leer el versículo 8. Cuando Moisés escucha, amados, esta revelación divina, donde Dios abre su corazón y dice quién es Él, Moisés dice, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo. ¿Y qué más hizo? Y adoró. Amados, la auténtica adoración a Dios es humildad. Quien realmente se encuentra con Dios deja de colocarse en el centro, deja de colocarse en primer lugar. El adorador asume la actitud de siervo. ¿Qué hace Moisés? Se echa a los pies de Dios, se arroja a los pies del Creador. Esa es una actitud de adoración, la humildad, el humillarse delante de Dios. La actitud que muestra Moisés es contraria a la que muestran muchos hombres y muchas mujeres de nuestro tiempo. Muchos, amados, no se postran delante de Dios, no se rinden delante del Creador. Muchos en el mundo hoy son soberbios. Quieren decidir ellos por sí qué es lo bueno y qué es lo malo. Ellos se autoconstituyen dioses para sí mismos. Ellos deciden en absoluto sobre todo sin consultar a nadie. Hoy vivimos en una cultura donde el hombre quiere gobernarse sin Dios, quiere decidir por sí mismo todo sobre su vida, sin tomar en cuenta a Dios. Se ha dicho, y estoy de acuerdo con esta opinión, que la crisis actual que se vive en el mundo es una crisis de adoración. El hombre, alejado de Dios, no le reconoce como su Señor. Y cuando el hombre renuncia a postrarse delante de Dios, terminará adorándose a sí mismo, al poder, al dinero, al placer. Y esto es lo que está causando todos los males en la sociedad actual. Y como sabemos nosotros, amados, el corazón humano solamente puede encontrar paz y guía cuando se arrodilla delante de aquel que es más grande que uno.
Moisés nos enseña aquí la actitud correcta al estar delante de Dios, el postrarnos ante la santidad divina. Escuche esto. La adoración no humilla. Por el contrario, solo quien se postra ante la grandeza de Dios puede también descubrir su verdadera dignidad. A los pies de Dios, a los pies de Cristo, el hombre, la mujer, es consciente de su dignidad, de su valía. Moisés entonces ha escuchado la revelación de Dios, se ha postrado delante de su Señor, pero algo bien interesante sucede. Quizás Moisés, hermano, sube al monte después de que el pueblo ha pecado. Posiblemente Moisés va con esa incógnita, con ese interrogante. ¿Qué irá a decir Jehová? ¿Cómo nos va a tratar Jehová? ¿Nos va a dejar acá en el desierto solo? Y Moisés escucha que Jehová le dice: yo soy un Dios misericordioso, piadoso, lento para la ira, grande en misericordia. Cuando Moisés conoce el carácter de Dios, que Dios es misericordioso, Moisés entonces se atreve a hacerle una petición a Dios. Dios revela su ser y entonces Moisés se anima a hablar con ese Dios misericordioso. Podemos leer el versículo 9, Éxodo 34, 9. ¿Qué le dice Moisés a Dios? Vaya ahora el Señor en medio de nosotros. Vaya ahora el Señor en medio de nosotros. A un Dios airado, a un Dios colérico, a un Dios que ha amenazado con matarlos a todos, Moisés no habría hecho esta petición. Cuando Dios revela su ser como el Dios de la misericordia, Moisés le dice al Señor: vaya el Señor ahora en medio de nosotros. Amados, este debe de ser y es el deseo de todo verdadero creyente. El verdadero creyente no solo desea recibir las bendiciones de Dios, el verdadero creyente anhela la presencia de Dios en su vida. El verdadero creyente no se conforma con lo que Dios da. El verdadero creyente quiere la comunión con Dios. En el Antiguo Testamento, Dios acompañó a Israel en el desierto. Y en el Nuevo Testamento, esa presencia lo tenemos en Jesucristo. Jesucristo es Emmanuel, Dios con nosotros, que el Espíritu Santo lo hace presente. Amados, el cristianismo no es una enseñanza moral. Si tú reduces el cristianismo a solo la enseñanza, no conoces qué es el cristianismo. El cristianismo no es una enseñanza moral. El cristianismo, escucha bien, el cristianismo es encuentro y comunión con una persona, Jesucristo. La iglesia no predica una filosofía, presenta a una persona, a Jesucristo. Quien lo recibe nunca se vuelve a sentir solo o sola. El culto y los sacramentos es el lugar por primacía donde Dios nos acompaña. Por eso sentimos la paz, por eso sentimos la presencia de Dios, pero Dios también camina con nosotros en la vida diaria. Dios se presenta como Dios de la misericordia, lento para la ira. Las palabras de Dios revelan su benevolencia al hombre. Y esto lo llena de confianza para que éste no sienta pánico
ni sienta a Dios lejano. Esta revelación del carácter tierno de Dios es el que crea la invocación de Moisés y se atreve a decir: Dios, condúcenos por la vida. Solo aquellos que creen que tienen a un Dios tierno pueden decirle: Dios, camina conmigo. Moisés, amados, reconoce algo doloroso. 34:9. Y le dice a Dios: este es pueblo de dura cerviz. Moisés reconoce que el pueblo es terco, infiel, lento para obedecer. Leemos en la Biblia que Dios escuchó a Moisés. Dios no abandonó a este pueblo terco, infiel y lento para obedecer. Dios estuvo así con este pueblo. Amados, aquí debemos encontrar esperanza para nosotros, porque también nosotros nos resistimos a Dios, ¿o no es así? También nosotros nos resistimos a Dios. Prometemos fidelidad y no cumplimos. Decimos que vamos a amar a Dios y terminamos amando otras cosas. Decimos que buscaremos más a Dios y después nos distraemos en cosas pasajeras. Prometemos que amaremos, que creceremos en amor y terminamos siendo egoístas. Amados, la fidelidad de Dios es más grande que nuestra infidelidad. ¿Dice amén? La fidelidad de Dios es más grande que nuestra infidelidad. Recordemos las palabras de Jesucristo en aquella ocasión cuando los samaritanos no le quisieron recibir. ¿Qué dijeron los discípulos? Señor, ¿quieres que oremos y que caiga fuego del cielo para que consuma a estos que te han rechazado? Jesús dijo: el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Dios no te quiere perder, Dios te quiere salvar. Amén. Dios no te quiere perder, Dios te quiere salvar. El mal intenta desahuciarnos, convencer al hombre de que ya no tiene remedio. Esa es la voz del mal. El mal intenta desahuciar al hombre, convencerlo de que ya no tiene remedio, de que ya no tiene esperanza. Dios, en cambio, siempre abre un camino nuevo para que regresemos a Él. Su amor siempre triunfa sobre el pecado. La cruz es la revelación definitiva de Dios compasivo y misericordioso. Allí Cristo cargó nuestros pecados y abre acceso a la vida eterna. Termino. Quizá alguno esté cansado, herido o desanimado por sus pecados. Quizá alguno se haya alejado del Señor. Quizá alguno piense que su corazón es demasiado duro. Escucha esta palabra. La misericordia de Dios puede transformar el corazón de piedra en uno de carne. Pidámosle este domingo al Señor, como Moisés, que aprendamos a adorarlo, a estar postrados delante de Dios. Pidámosle al Señor que nos ayude a confiar en su misericordia y supliquemos cada día: Señor, camina en medio de nosotros. Póngase de pie, oremos a Dios. Gracias le damos, buen Dios, por la palabra que hoy se ha presentado a su pueblo.